Hemos llegado ya al final de la semana, un tema de estudio que hemos tenido esta semana vibrante porque nos ha ayudado a reconocer al siervo sufriente. Todavía nos falta mucho que aprender sobre él, pero ya comenzamos a descubrir un poco más sobre las características, las cualidades, algunos elementos de su misión y esperamos que durante esta semana hayamos podido sacarle el máximo provecho. Pero hoy, que es día viernes, vamos a hacer un breve resumen y el pastor Dani Perla nos ayudará a recordar algunas cosas que hemos aprendido y a aplicarlo a nuestra vida. Pero antes, le invitamos a que nos acompañe en oración porque necesitamos la dirección de Dios. Nuestro bondadoso Padre, hoy venimos para suplicar que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos ayude a reconocer cómo tú has guiado la historia y cómo tú quieres que nuestra vida sea impactada por el siervo que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, durante esta semana hablamos de servir y salvar. Ese era el tema básicamente de toda la semana. Pero en este día viernes se nos hace una presentación de una de las cualidades que ya estudiamos durante la semana y me gustaría realmente leer esta cita porque me impresionó muchísimo sobre cómo el siervo iba a actuar. Y en esta lección del día viernes nos dice lo siguiente Elena de White en el libro Obreros Evangélicos, páginas 120 y 121. En la obra de ganar almas se necesita mucho tacto y sabiduría. El Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con los demás, Él manifestaba el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible, no censuró la debilidad humana, denunció sin reparos la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero había lágrimas en su voz cuando pronunciaba sus penetrantes reprensiones. Nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Cada alma era preciosa a su vista, se portaba con divina dignidad y se inclinaba con la más tierna compasión y consideración sobre cada miembro de la familia de Dios. En todos veía almas que era su misión salvar. Y creo que este es un resumen precioso de lo que hemos aprendido sobre el siervo, pastor. Así es, yo creo que aquí tenemos nosotros cuál es ese papel del siervo ideal que hemos estado estudiando esta semana. Me llama la atención porque recordemos que una de las características de ese siervo era que no iba a apagar el pábilo que humeaba. Así es. Es como tener una vela que está a punto. Que ya está a punto de extinguir su luz y pues lo más fácil es terminar de apagarlo, soplar, tirarle algo encima y ya se terminó. Y sin embargo, el siervo de Isaías es alguien que busca aún a aquella persona que tiene menos posibilidades. También decía que no iba a quebrar la caña cascada. Yo recuerdo cuando estaba pequeño y hacíamos algunas piscuchas. Así que uno usaba esas cañas para sacar las varillas y poder hacer esas piscuchas. Y era muy fácil de quebrar, de manipular. Y aquí se nos dice que Jesús no trata de aprovecharse de los vulnerables. El siervo que se menciona en Isaías más bien busca cómo reparar, cómo redimir. Y son características que nosotros deberíamos tener, contrario a todo el pensamiento evolucionista. Sabe que una vez escuché un pensamiento evolucionista y decía uno de sus defensores: cuando ves algo en el mundo que resbala, empújalo. ¡Wow! Aquí nosotros ¡qué tremendo eso! Encontramos un pensamiento totalmente diferente al que la Biblia nos presenta de qué deberíamos hacer como cristianos, porque el pensamiento evolucionista es la ley del más fuerte. Así es. Lo que llaman la supervivencia del más apto. Vamos a deshacernos de los débiles, de los inservibles y vamos a quedar los más fuertes. Y dice, tú ves a alguien que se está cayendo, termínale de echar una zancadilla, un empujón para que se caiga. Pero ese es el pensamiento humanista, material, humano. Pero
el pensamiento de Dios es, tú ves una persona que está en problemas, tú ves una persona que está débil, tú ves una persona que ya no puede, que no aguanta más, ayúdale, socórrelo, levántalo, restáuralo. Y ese fue el papel de Cristo Jesús cuando vino a esta tierra. Por esa razón, aún sus palabras fueron impresionantes. A mí me llamó la atención en este párrafo que se leyó al principio, que dice, nunca fue rudo. Nunca fue rudo, nunca, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. Qué tremendo. Cuán cuidadosos debemos ser con nuestras palabras, porque puede ser que yo no le doy un empujón a alguien literal, sí, pero una palabra puede ser un gran empujón para una persona que tal vez está a punto de claudicar. Imagínese alguien que llegó a la iglesia un día y tal vez esa persona estaba pasando un momento difícil en su vida y estaba pensando, bueno, regreso a la iglesia o no, y de repente llegó a la iglesia y escuchó que solo palabras de condenación, palabras hirientes, darle el empujón a esa persona. Así que yo creo que nosotros somos llamados a imitar a ese siervo que restaura, anima al débil. Y justamente aquí quería aprovechar para hacer esta pregunta, pastor, porque ya usted la ha respondido básicamente, pero sí me gustaría profundizar en esto. En la semana se habló del siervo ideal, ya lo mencionó, nuestro Señor Jesucristo cumple a la perfección todos los elementos del siervo, pero también había un siervo nacional que debía tratar de acercarse en su misión a hacer lo que hacía el siervo ideal. ¿Cuántas cañas cascadas habrá y cuántos pábilos humeantes habrá que necesitan de nosotros como para que no terminen de extinguirse? Y es importante entonces que nosotros imitemos al siervo. ¿Y cómo podemos hacer eso, pastor? ¿Cómo podemos imitar realmente al siervo? Así es. Yo quiero mencionar, porque de tanto estar escuchando la palabra siervo, de repente hay algunas cosas que tenemos que entender. Por ejemplo, tal vez nosotros no vemos la palabra siervo en este momento negativo, más bien la vemos positiva, pero realmente ¿quién es un siervo? Tiene razón. Un siervo es alguien, en aquel tiempo tal vez un esclavo es alguien que está sumiso a otra persona. Y qué interesante que cuando Dios decidió hablar del pueblo de Israel, Él habló de la nación como una sierva, de la nación, habló del Mesías también como un siervo. No es la mejor palabra. Cualquiera quisiera ser llamado un gerente, un líder, presidente, ser llamado, líder, como mencionó, o tal vez otra palabra que sea mucho un rey, un monarca, un gobernante, un estadista. Pero Dios presenta también tanto el papel de la nación de Israel como siervo y el papel del Mesías como siervo. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios aquí está transmitiendo es que deben hacer su voluntad, que deben hacer lo que Él pide y que están para ayudar. Por eso el título de la lección, servir y salvar. Y Jesús, cuando vino a esta tierra, Él definitivamente cumplió esa misión, porque Él dijo, yo vine para servir. Él aceptó ese título de siervo, que a cuántos tal vez sufriríamos, o cuántas personas con solo que le digo, usted es un siervo, ya se sienten heridos, ofendidos. Pero el asunto es tu vida y mi vida, porque ya no se trata de ser un esclavo que me llevan allá encadenado, no, sino que tu vida y mi vida sirven a otros, están para ayudar a otros. Y usted decía, ¿cómo podemos cumplirlo? Yo creo que tenemos que reflexionar en ese papel, y me gustaría hacer un comentario aquí de un texto de Isaías 41:8, que podemos tomar ahí algunos elementos que nos van a ayudar para nuestro papel también de siervos, porque la nación de Israel ya pasó. Vino Jesús, que era el siervo, pero Jesús le dijo a sus discípulos, miren, si yo estoy sirviendo, también ustedes tienen que hacerlo. Así que el llamado también es para nosotros. Isaías capítulo 41 y el versículo número 8. ¿Qué dice acá? Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham,
mi amigo. Muy bien, aquí tenemos algunos elementos bien interesantes. Dice, tú, Israel, siervo mío eres. Israel llegó a ser siervo de Dios por elección divina. No es porque Israel buscó a Dios, sino que Dios buscó al pueblo de Israel. Así que es el mismo caso con nosotros. Claro. Tiene que haber un llamamiento divino, pero además dice aquí, descendencia de Abraham. Dios recuerda el pacto y cuál era el propósito de ese pacto con Abraham. Dice el versículo 9, te tomé de los confines de las tierras lejanas. O sea, el propósito de Dios era que en Abraham todas las naciones de la tierra recibieran bendición. Y también dice de Abraham, mi amigo. Mi amigo. Mi amigo. Interesante. Dios no quiere que nosotros, porque estamos hablando tanto de siervo y alguien dice, bueno, Dios quiere que yo sea un servil de Él. No es así. No se trata de eso. Y Jesús mismo le dijo a los discípulos, yo ya no los voy a llamar siervos, sino que amigos, porque yo quiero que ustedes trabajen conmigo en una relación de amor. Así que estas son las claves para poder servir al Señor. Es considerar uno, nuestro llamamiento divino. Número dos, cuál es ese propósito del llamamiento divino para que estemos en el pacto. Por eso los siervos del Señor obedecen. Y esa es una característica de un siervo importante. Ahora tal vez nosotros lo que tenemos es la relación de empleado-empleador. ¿Cómo veríamos nosotros que el empleador viene, la empresa, el dueño, el gerente de una empresa y le dice a un empleado, mire, hágame el favor de mover esta silla de aquí para allá, y que el empleado venga y diga, no quiero? Nosotros lo veríamos extraño. Mal, porque el empleado precisamente está para hacer lo que le están pidiendo los jefes, como se llama ahora. Y nosotros debemos, si somos siervos del Señor, debemos hacer lo que el Señor manda, pero no es una relación servil, sino que es una relación de amor. Dios dice a Abraham, mi amigo. Muy bien, entonces, pastor, quiere decirte que ahí está la clave, es reconocer ese llamado, reconocer el propósito y tener esa relación personal con Dios. Bueno, nosotros queremos que usted también reciba ese llamado, y si usted ya ha recibido ese llamado, tenemos la obligación, por decirlo así, de servir al Señor, de honrarle ayudando a los que están más necesitados. El apóstol Pablo también lo diría, que tenemos que aprender a llevar las cargas los unos de los otros. Así que le invitamos a que usted siga en sintonía de Radio Adventista y siga escuchando la palabra de Dios para poder afianzar su fe en Cristo Jesús y crecer en este llamamiento. Creo, pastor, que necesitamos orar sin duda alguna para que Dios pueda poner en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque a través de esta lección nos muestras el gran papel de Jesús como siervo, quien siendo Dios no quiso ser igual a Dios, sino que se humilló para que nosotros podamos ser elevados nuevamente a la categoría de hijos e hijas tuyos. Gracias, Padre, por esa manifestación de amor. Permítenos a nosotros también servir y amar a las personas. Permítenos, Padre, obedecer también tus mandamientos para que podamos ser completamente tus siervos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.